Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Pues bueno, me presento. Algunos ya me conocen, tal vez otros que ven este video no me conocen, pero bueno, me presento. Mi nombre es Mario Carreto y estamos llevando a cabo una serie de un tema importante para todos nosotros y algo que en este día está a flor de piel, ¿no? Que es la depresión debido al suceso, a lo que está sucediendo en esos momentos en todo el mundo, que es lo del virus, el COVID-19. Así que, bueno, hoy es la tercera parte de nuestro tema de la depresión y el día de hoy vamos a hablar de cuáles son los síntomas de la depresión. El día de hoy ya es nuestro tercer video, así que pues para eso voy a invitar a mi amiga experta en este tema, a Naraí Palomino. Ella es psicóloga y la he invitado para hablar acerca de esto. Así que yo sé que ya llevamos 2 videos, han sido buena conversación, hemos hablado acerca de todo esto y pues hemos aprendido bastante, ¿verdad? Se ha puesto interesante y vamos a continuar hoy y el día de hoy vamos a hablar sobre los síntomas de la depresión, cuáles son, ¿ok? Así que vamos a empezar. Ya se conectó para seguir en este día. Vamos a ver. Listo. Ahora sí. Bueno, pues una vez más, me da gusto que estemos conectados y pues Naraí, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Saludos. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Siempre es un placer poder conectarme y sobre todo continuar hablando de este tema tan importante como es la depresión. Así es. Bueno, primero damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios porque pues Él es el que nos dota, ¿verdad? De talentos o de dones y pues gracias por Él es lo que pues llegamos a hacer algo en la vida, ¿no? Y pues Dios nos usa para poder ser de bendición a otros. Y me da gusto porque en estos días han llegado algunos mensajes de unas mujeres que lo que has dicho, lo que has compartido ha sido de bendición para ellas. Gloria a Dios. Y nos da gusto, ¿verdad? Porque pues esto es de Dios, es un proyecto que Dios puso en nuestro corazón. Cada quien por nuestra parte, ¿no? Dios lo puso en ti, Dios lo puso en mí, y bueno, se armó esto sin ponernos de acuerdo, salió, hey, vamos a hacer Ujú. esto, y vemos como, pues, el respaldo de Dios en todo esto, Así es. ¿verdad? Gracias a Así Dios. que vamos a darle, pues, a Dios las gracias, y bueno, pues vamos a continuar con este tema importantísimo. Hoy vamos a hablar sobre los síntomas de la depresión. ¿Cuáles son los síntomas de la depresión? Entonces, pues te doy la palabra sobre esta Bueno, pregunta. ya hemos hablado qué es depresión, los tipos de depresión y lo que origina una depresión, pero es importante identificar cuáles son los síntomas que nos van a diagnosticar a una depresión, y estamos hablando de la depresión clínica, porque también hemos dicho que no podemos evitar momentos de tristeza, momentos de decaimiento en alguna situación inesperada de nuestras vidas, y no podemos confundir esos estados de ánimo que duran tal vez 1, 2, 3 días, pero que no dura una semana. Para poder ser diagnosticados con una depresión clínica, por lo menos tenemos que manifestar de los 9 síntomas, debemos de manifestar por lo menos 5 síntomas que incluyen la falta de interés hacia el placer y la energía, que es uno de los puntos principales que va a eliminar, vaya, o va a afectar lo que es la depresión. Esto lo decimos porque al estar hablando de este tema, tal vez algunos digan yo tengo depresión o tengo la depre, ¿no? Entonces sí tenemos que ser muy específicos en cuanto a qué es o cuáles son los síntomas para diagnosticar una depresión clínica.
Ok, entonces, un paréntesis. Por ejemplo, Ujú, podemos decir muchas veces, tengo depresión, pero no siempre va a ser depresión. A lo mejor es tristeza, algo simple, muy sencillo, ujú. pero no es depresión. Entonces, para que sea depresión, eh, hay una reglita, se puede decir, de 10 síntomas o 9 síntomas. Sí, es para hacer el diagnóstico y Ajá. esta deben de tener una duración por lo menos de 2 semanas o más de Ok. 2 semanas. Los mismos síntomas La, sí, por lo menos 5 de los 9 síntomas. son 9. Ok. Ujú, Ok. Entonces son 9 síntomas y son mínimo 5 síntomas por 2 semanas. ujú. Tienen que ser De- para que sea diagnosticada como depresión. Así es. Ok. Lo demás podríamos decir, como los chicos de hoy en día dicen, me dio la depre, ¿no? Entonces Ajá. esa depre es estado de ánimo donde hay tristeza, no hay ganas de hacer algo, pero que es debido a una circunstancia de la vida, pero que dura 3 días y Ok. cuando las cosas mejoran, eso se va. Ok. Entonces está diciendo que Ujú, son 2 semanas continuas, 2 semanas. ujú. Mínimo son 5. Entonces, ¿cuáles son esos 5 o cuáles son los síntomas para que sea una depresión? Bueno, el primero, hablamos de, para que sea diagnosticado como una depresión mayor, quiere decir que el estado de ánimo va a decaer y se va a manifestar con una profunda tristeza. Recordemos que la serotonina es un nivel bajo dentro del cerebro que es la que regula esa parte del bienestar y de la felicidad. Entonces, cuando hay un estado de ánimo bastante depresivo por la tristeza la mayor parte del día durante 2 semanas. ¿Sí? Ok. Ese es el primer síntoma. La persona se siente con mucha tristeza, no sabe a qué se debe esa tristeza, pero hay ese sentimiento donde las cosas pareciera que no puede avanzar, que no le causa felicidad, que no le causa esa satisfacción. Ajá. Entonces, número El, uno es el, la seg- tristeza. Ajá, un estado de ánimo de mucha tristeza la mayor parte del día. Ajá. Ok. El segundo síntoma que dentro de los 5 síntomas que debe de manifestar una persona diagnosticada con depresión clínica son estos dos primeros. La primera que te dije es la tristeza profunda Ajá. durante la mayor parte del día. Número 2 es la disminución del placer en las actividades que antes le causaba placer. Ok. Recordemos que también la dopamina es esa parte donde eh, no le da esa energía para empezar a hacer cosas o para desarrollar o para empezar el día a su vida diaria. Entonces, cuando hay esa disminución del interés que antes le causaba alegría, ya no quiero salir, ya esto que antes me causaba mucho placer, ya no lo quiero hacer. Entonces, esa disminución del placer o del interés debe de manifestarse por lo menos 2 semanas durante gran parte del día. Son los dos primeros síntomas que aún los siguientes síntomas, los siguientes 3 síntomas pueden variar, pero para ser diagnosticado, estos dos primeros síntomas son primordiales para poder diagnosticar que una persona tiene depresión. Ok, entonces son mínimo, como dijiste, son 5 síntomas y Uh de, -huh, de esos 5 síntomas, los dos principales es tristeza y la disminución del placer. uh -huh, Entonces, son 2 semanas. Entonces, en la disminución del placer es en las actividades del día. Ir a la uh tienda -huh, todo desganado, limpiar la casa desganado, uh comer -huh. sin ganas. Eso es. Sí, la hedonimia que hablábamos ayer. Ok. Las Y, cosas ya no le causan placer. ok. ¿Y los otros tres? Bueno, otro de los síntomas, vamos a hablar de síntomas que tienen que afectan las emociones y síntomas que afectan eh, el aspecto físico o lo relacionado a lo físico. Ajá. Vamos a hablar primero de los síntomas físicos. En primer lugar, podríamos hablar de una pérdida de peso o aumento de peso. Ok. Esta pérdida de peso, cuando estamos hablando
cierta pérdida o aumento de peso, estamos hablando que por lo menos el 5% del peso corporal, ya sea que aumente o que disminuye. ¿Por qué? O Ok. disminuya. ¿Por qué? Porque a la persona puede darle muchas ganas de comer Ajá. y a eso se debe el aumento de peso, pero también puede inhibir el apetito y a eso se le debe también la disminución de peso. Ok. Ujú. Otra de los síntomas de una depresión clínica, estamos hablando de el insomnio o los trastornos de sueño. Ya sea que el insomnio no pueda dormir o se levante muy temprano y, o se duerma temprano y en la madrugada se levante y ya no pueda volver a dormir. O se duerma temprano, pero se levante muy de madrugada y no pueda seguir o durmiendo, ¿no? O conciliar el sueño. Ajá. También se puede presentar en la hipersomnia. La hipersomnia es la persona que está somnolienta gran parte del día, sobre todo en el día donde debe de ser productiva, tiene sueño, pereza, somnolencia, y a eso se debe que personas diagnosticadas con trastorno depresivo, pues para evadir la realidad, eh, duermen mucho. Mm, ok. Ese es un aspecto físico. Uh-huh. Ese es el quinto Otro, síntoma. uh-huh. Ah, ok. Otro de los síntomas es la agitación o retardo psicomotor. Que hablábamos en el primer video de que hay gente que vas a temblar, se va a sentir torpe al hacer ciertas cosas, le va a costar como mucho trabajo realizar cosas y esto debe de ser observado no por el paciente, no es que el paciente dice, me cuesta esto o estoy temblando, no. Esta observación tiene que hacerla una persona exterior al paciente. Cuando una persona observa que el paciente se está volviendo torpe, que las cosas que antes podía realizar, habilidades motoras, ya no las tiene o está siendo afectado en esto, entonces es otro de los síntomas. Uh-huh. Eso es cuando hay, te refieres cuando hay torpeza en sus movimientos. Uh-huh. Ah, ok. Hay torpeza. Antes lo que se le hacía fácil Ajá. realizar, llega el momento donde ya no puede. En el caso, por ejemplo, alguien que hace algún tipo de manualidad, que Ajá. sabe hacer esas manualidades y está en un estado depresivo, entonces le va a costar realizar las cosas que antes podía hacerlo y hacerlo bien. Ok. Entonces, esos son los síntomas Físicos. físicos. Y finalmente, otro de los síntomas físicos es la fatiga constante. Ajá. Recordemos que al no tener el nivel de dopamina en su cerebro, entonces viene a recurrir con una pérdida de energía. La persona no tiene la fuerza para realizar cosas y por eso a veces les cuesta mucho trabajo el decir, voy a levantarme, a bañarme, a arreglarme, y ellos lo ven como algo muy difícil por esa falta de energía. O sea, es muy difícil ellos tener que abrir un cajón, por ejemplo, tener que sacar el cepillo de dientes. Para ellos es como muy dificultoso poder hacer eso, es mucho esfuerzo el realizar eso porque hay una gran fatiga, porque hay una disminución de su energía. Uh-huh. Esa es fatiga constante. Uh-huh. Ok. Una fatiga constante, falta de energía, que muchas veces se le dice al paciente, tienes que levantarte, haz esto, vamos a hacer otro, y realmente no es que sea flojo, no es que quiera estar acostado todo el tiempo, sino que hay una fatiga porque no tiene esa energía para realizar realmente las cosas y a veces se le obliga a hacer cosas y lo hace, pero con mucha dificultad Ok. por Bueno, la carencia de energía. ajá. Uh-huh. Entonces, estos síntomas que está diciendo son los síntomas físicos, dijiste. Uh-huh. Ok. Y pues qué bueno que los nombras, ¿no? Porque, digo, son importantes y pues si hay una persona que nos está viendo y que ya se identificó, ¿no? Con 5 de estos, entonces eso es
una depresión. Ujú. Ok, ahora, una pregunta. El segundo paso de cuando ya fue diagnosticada esta persona con depresión, porque ya obtuvo mínimo 5 de estos factores. Ujú. El siguiente, Síntomas. síntomas, perdón. El siguiente paso es Ujú. acudir con un especialista. En este caso sería Claro. un experto, ¿no? Un profesional en la materia, Ujú. que puede ser. Claro. ¿Ah? Sí, todavía no llegamos al punto de hablar acerca del tratamiento, pero dentro del tratamiento podríamos hablar de un tratamiento de psicoterapias y de fármacos. Ajá. Hace una labor el psicólogo y en conjunto con el psiquiatra. Y más adelante vamos a hablar acerca de este tipo de tratamientos. Pero sí es importante que la gente no se automedique Ajá. y que la gente no trate de evadir esa realidad, sino que si tiene sospechas o algún familiar tiene sospechas de que algún miembro de su familia está padeciendo un cuadro depresivo, pues entonces sí, hay que acudir a los especialistas, en este caso al psicólogo o al psiquiatra. Ok, muy bien. Ok, am, ahora yéndonos a la Biblia, ¿no? Me gustaría también hablarte sobre los síntomas emocionales. Ah, ok, ok, ok. Ajá. Ujú. Bueno, hablamos sobre los síntomas físicos y de los síntomas emocionales, que son los dos primeros que ya dijimos. Hay otros tipos de factores que van a determinar diagnósticamente que un paciente tiene un cuadro depresivo. Uno de ellos es los pensamientos recurrentes de muerte, de suicidio o de intento de suicidio. Ok. O empiezan a hacer planes para quitarse la vida, empiezan a preguntarse, ¿qué pasaría si yo me muero? ¿Quién lloraría si yo muero? Empiezan a imaginarse su sepelio y cosas así. Esos pensamientos negativos son recurrentes en una persona así. Y eso es lo peligroso, porque el desenlace fatal de una depresión precisamente es el suicidio. Y ayer hablábamos sobre esto. Ajá. También hay sentimientos de inutilidad. Por ejemplo, la persona le cuesta mucho trabajo concentrarse o pensar en algo sólido. Ujú. Le cuesta mucho trabajo tomar decisiones. Está así como que muy superficial, vaya, porque no tiene esa capacidad cognitiva de aprender. Imagínate un chico en la escuela que tiene estos síntomas depresivos o que tiene un cuadro depresivo, cuando el maestro le exige concentración, le exige aprendizaje y el muchacho nada más dice, es que ya me explicaron y me volvieron a explicar y volví a leer y no entiendo nada. ¿Por qué? Porque está pasando por un cuadro depresivo que le va a imposibilitar esa parte cognitiva también. Ok. Ujú. Y finalmente, y de esto quisiera yo hablar un poquito más, que son reacciones encubiertas, se llama máscaras, ¿sí? Emocionalmente, las personas con un cuadro depresivo pueden mantener máscaras para ocultar la realidad y de eso son como más expertos los hombres. Hablábamos ayer de que los hombres canalizan de una forma diferente la depresión, Ajá. con alcoholismo, con agresividad, pero son Yes. máscaras. Y estas máscaras pueden ser reacciones agresivas. Bueno, no tanto nada más los hombres, también entre mujeres, entre jóvenes, pueden manejar cierta agresividad hacia otras personas. Y tú dices, bueno, ¿por qué está siendo agresivo o agresiva si antes no manifestaba esos arranques de agresividad o de ira? Bueno, tendríamos que pensar si no está pasando por un cuadro depresivo y la agresividad y los arranques de ira son la máscara para poder eh, expresar lo que está pasando dentro de todo su sistema nervioso. También puede haber conductas impulsivas, personas que dicen yo hago esto, yo hago el otro, y que de repente no piensan para hacer las cosas, sino que son muy impulsivos. Cabe señalar que hay un temperamento que es impulsivo, como es el sanguíneo. Algo también es el colérico. Pero el sanguíneo tiene más marcado
el ser impulsivo. No estamos hablando de esa manifestación de impulso como los sanguíneos. Toda su vida ha sido impulsivo, está bien, pero si la persona anteriormente era muy cauto, era una persona que pensaba para hacer las cosas y últimamente estamos observando que es muy impulsivo para para tomar acciones, entonces estaríamos en un foquito rojo de que podría estar pasando algún cuadro depresivo. Estos impulsos también son manejados como trabajo compulsivo y esto se da mucho dentro de las iglesias. Personas que por tener un cargo de liderazgo, tener un cargo de influencia hacia otros, se cree que de esta persona se tiene que proyectar o se espera fortaleza. Entonces, lo que hace para esconder o la máscara que pone para esconder su estado depresivo es demasiado trabajo, un trabajo compulsivo, no hay descanso. Y eso también está manifestando un cuadro depresivo que está marcando una máscara en el trabajo vaya, aún mismo de la iglesia, ¿no? O un trabajo secular. La actividad compulsiva es otra de las máscaras. Y finalmente, los problemas sexuales también es una máscara que puede la persona estar manifestando para poder contrarrestar el que se den cuenta de que está pasando un cuadro depresivo. Esos son los síntomas emocionales, hablando en términos generales. De estos 9 síntomas, tanto físicos como emocionales, si alguien tiene marcados estos síntomas o más de 5 síntomas durante 2 semanas recurrentes, entonces podríamos estar hablando de un diagnóstico de depresión clínica. Cuando hablamos de la distimia, que es una depresión leve pero prolongada, entonces muchos de estos síntomas se van a manifestar de manera leve pero con una duración de años, hasta 2 años, donde la persona va a estar con estados de ánimo depresivos, no le causa placer salir, es negativa, no siente placer por muchas cosas, pero aparentemente es parte de su personalidad. Y no estamos hablando precisamente de un temperamento melancólico, sino estamos hablando de una persona que antes podía hacer cosas y que ahora ha perdido el entusiasmo por hacer ciertas cosas que antes hacía. A eso podríamos estar llamando que es un cuadro depresivo también llamado distimia o una depresión persistente. Ok, pues ahí está. Entonces, pues fuiste muy precisa y clara con los síntomas, hablando de los síntomas emocionales y síntomas físicos. Ok, entonces pueden ser, no tienen que ser solamente físicos, sino pueden ser combinados, ¿verdad? Para poder detectar la depresión. Así es. Ok, bueno, entonces ahí está. Y entonces ahí sí hay una persona, ¿verdad? Que nos esté viendo y se está identificando con eso. Si son mínimo 5 o más, pues entonces es ahora sí que un candidato con depresión, ¿cierto? Así es. Ok, entonces pues esos son los síntomas. Y ahora vamos a hablar sobre si, por ejemplo, en la Biblia, hablando de un diagnóstico de depresión, nombremos al profeta Jeremías, ¿no? Leímos, está interesante, la vida del profeta Jeremías, ¿no? Cómo desde su linaje, ¿no? De dónde él provenía, cuál era el llamado que Dios tenía para este hombre, cómo se desarrolló su ministerio, cómo lo llevó a cabo. Entonces, muchas veces nosotros como cristianos tenemos una idea de los hombres de la Biblia, que creemos que porque son mencionados en la Biblia, creemos que fueron hombres perfectos. Creemos que fueron hombres en los que pues no tuvieron este tipo de síntomas, ¿no? Que no pasaron por depresión, que no fallaron. Entonces, pues es todo lo contrario, porque fueron hombres pues comunes como nosotros,
¿no? Entonces, hablando precisamente, hay varios que la Biblia menciona que podemos mencionar acerca de con síntomas depresivos, pero hablando específicamente del profeta Jeremías, leímos el capítulo 20. Entonces, el capítulo 20, de verdad que sí, yo se lo había leído antes, pero sí me sorprendió cuando lo lees más detenidamente, ¿no? Y pudimos sacar conclusiones de esta condición depresiva por la cual él estaba pasando. Entonces, vamos a hablar un poquito de él. Si quieres empezar hablando de él y vamos para ir aportando. Bueno, primero vamos a analizar que durante o el libro de Jeremías y Lamentaciones, que se cree que lo escribió, estamos hablando de un hombre que era introvertido, era un hombre melancólico. Y eso le ayudaba a poder realizar la labor o esa encomienda, ese ministerio que Dios le encomendó, que era algo muy difícil. Y si nos damos cuenta, también Moisés fue llamado con ese mismo tipo de temperamento, fue llamado para hacer una labor específica. Cuando hablamos de temperamentos, no hay temperamentos buenos, ni malos, ni mejores, ni peores. Dios en su forma nos llama, en su forma, en cada quien con su temperamento, Dios nos usa y Dios tiene propósitos para un tiempo. Y en ese tiempo es donde se encuentra Jeremías con un temperamento de esta manera, de modo que desde su llamado estamos viendo cómo Dios le cambia los planes. Él había sido preparado por ser hijo del sacerdote, era del linaje de Leví, entonces él, por educación, desde muy pequeños, ellos eran adiestrados, preparados para funcionar en el sacerdocio. Cuando Dios le llama, lo saca del sacerdocio y lo llama como profeta. Entonces ahí vemos un cambio de rumbo, cómo Dios cambia toda su perspectiva, cambia su futuro, cambia sus sueños para establecer los sueños de Dios. Y desde ahí empieza la vida de Jeremías. Sí, porque la Biblia nos dice que pues, su padre era Hilcías, ¿no? Entonces venía de una ascendencia, ¿no? Sacerdotal. Entonces, pero recibió el llamado a ser profeta. Y dice la palabra que fue en los días de Josías. Entonces, pues ahí ya fue un cambio, porque fue preparado para eso. Pero ahora sí que Dios, ahora sí que volteó el rumbo de su ministerio, ¿no? Y bueno, yo creo que de ahí ya empieza, pues podemos decir, lo drástico de su ministerio, porque él no iba hacia eso. Así es. Y que vemos que él era introvertido, porque él dice, es que apenas soy un niño, o sea, hay parte de inseguridad dentro de su personalidad. El decir que todavía soy un niño no quiere decir que era un adolescente, sino que era un jovencito, a comparación de otras personas que eran llamadas como personas de influencia o personas de autoridad. Entonces, también él tenía la desventaja de no tener una edad en el que lo respetaran por tener cierta edad, vaya. Exacto. Entonces, por ejemplo, podemos ver, llegamos al 20, hablando precisamente sobre eso. Empezamos, por ejemplo, con las amenazas de muerte que él tuvo. Bueno, eso ya está en el capítulo 20, ¿no? Recordemos que anteriormente Jeremías había caído inclusive en una depresión en el capítulo 15, creo. 15. En el 15, cuando él tiene como una decaída emocional, Dios como que le inyecta esa dopamina y esa serotonina, hablándole de promesas, dándole seguridad sobre todo. Entonces, Jeremías empieza una serie de acontecimientos donde empieza más duro su ministerio y cuando tiene que enfrentarse con el sumo sacerdote, que era el sacerdote Pasur, es donde ahí se metió con alguien fuerte, ¿no? Que
que le costó mucho. Y aquí en el capítulo 20 tenemos una decaída emocional de Jeremías y podemos ver todo el proceso que él pasa desde el versículo 7 del capítulo 20 de Jeremías Ajá, hasta el versículo 13. Y está interesante, ¿no? sí. Eh, las palabras que, por ejemplo, si empezamos a hablar, eh, todo esto se debió a su ministerio, pongámoslo Ujú, así, ¿no? ¿Por qué? Porque las palabras que Dios había puesto en el profeta, pues no eran palabras dóciles, no eran palabras sencillitas, sino que era palabra fuerte para el pueblo, a tal grado, ¿verdad? Que llegó que los allegados a él empezaron a mofarse de él, empezó a recibir amenazas de muerte, y lo vemos en el capítulo 20, con este hombre ujú, llamado Pasur, ¿cierto? Entonces, ujú. por ejemplo, el versículo, empezamos con el versículo eh, 7 y 8. 7 y 8, cuando él se queja, Ujú, dices, cuando fue sincero con Dios, ujú, dice, por ejemplo, el versículo 7, Jeremías diciendo, oh Señor, me engañaste y yo me dejé engañar. Eres más fuerte que yo y me dominaste. Ahora soy objeto de burla todos los días y todos se ríen de mí. Versículo 8 dice, cuando hablo me brotan las palabras, grito, violencia y destrucción. Así que estos mensajes del Señor me han convertido en objeto de burla. O sea, las palabras del Señor, estos mensajes que vienen directamente de Dios, lo que Dios ha puesto en mí, eso a mí me ha convertido en sinónimo de burla. Se mofan de mí. ujú, Entonces, ujú. pues ahí empieza el estado depresivo de Sí, Jeremías. aquí empieza a sacar su frustración y ese es un proceso donde está increíble al leer a Jeremías en estos versículos, porque él es sincero con Dios en ese momento y saca su frustración. Pareciera que es algo muy desafiante decirle, oye, tú Dios, me engañaste Ajá, o me sedujiste y fui seducido, o sea, por tu culpa, o sea, ajá, mi condición es por tu culpa. sí, A eso se le llama que está sacando su frustración ante Dios, está siendo sincero con Dios y ese es uno de los problemas que como cristianos muchas veces tenemos. Nos cuesta trabajo ser sinceros con Dios y expresarle nuestra frustración porque pensamos que lo vamos a ofender, porque pensamos que es pecado. Obvio, no vamos a blasfemar en contra de Dios porque Jeremías no blasfema en contra de Dios, pero sí logra sacar su frustración. Está diciendo, Dios, todo esto que yo estoy pasando es porque tú me llamas. Es interesante, ¿no? sí. Por ejemplo, ahorita lo que decías de que Jeremías ah, se muestra, bueno, un rasgo, ¿no? De su carácter, se puede decir, es Ujú, que dijiste que era introvertido, ujú. ¿no? Sí, Entonces, eh, en el libro de Jeremías, ahí vemos que en su llamado, o sea, en el momento de su llamado, él tenía inseguridad, ujú, ¿no? Por su edad. Dice que fue ujú. llamado a los 13 años. ¿Se cree? Ajá, se cree que a los 13 años. Entonces, él se sentía incapacitado del llamamiento que Dios le estaba haciendo, ¿no? Entonces, Ujú, número uno era su edad. Entonces, se sentía incapacitado. Entonces, realmente era un hombre joven. Entonces, siendo joven, sintiéndose incapacitado, y luego Dios lo que había depositado en él. O sea, ujú. es interesante todo esto porque a pesar de que fue perseguido por el ministerio, él estaba firme en Dios. Entonces, él dice, o sea, es más fuerte la pasión, es más fuerte el llamamiento que lo que me pueden hacer. Ujú. Eso lo manifiesta en el versículo 9 del capítulo 20. O sea, le dice, fue por tu culpa, ¿no? O sea, expresa su frustración delante de Dios, pero también la segunda etapa es que expresa su estado de ánimo.
Y el Ajá. estado anímico de Jeremías es, estoy a punto de tirar la toalla. He dicho, no hablaré más en tu nombre. Él está siendo sincero con su estado de ánimo. Él está entendiendo que él está agotado, Ajá. a punto de decir ya no más. Pero también entiende que hay un llamado de parte de Dios que quema, que Ujú. trata de sufrirlo, pero no puede. Ajá. Ese es un paso muy importante. Número uno es poder sacar la frustración, entender qué es lo que nos está frustrando, ser sinceros con Dios. Número dos, expresar cuál es nuestro estado de ánimo. Y el número tres, podríamos continuar, que se encuentra en el versículo 10. En versículo 10 dice, he oído los muchos rumores acerca de mí. Me llaman el hombre que vive aterrorizado. Me amenazan diciendo, si dices algo, te denunciaremos. Aún mis viejos amigos me vigilan, esperando que cometa algún error fatal. Ujú. Caerá en su propia trampa, dicen. Entonces nos vengaremos de él. Es terrible lo que está viviendo Jeremías, pero mira, ahora el proceso, no tan solo él expresa su estado de ánimo, sino que ahora tiene una conciencia de las cosas que le están doliendo. Ese es un paso muy importante. ¿Qué es lo que me duele? Él está viviendo escarnio. Ajá. Su Burla, ¿no? imagen está siendo condenada. Él está viviendo murmuración de la gente, amenazas, traición por sus amigos o El ex famoso amigos. bullying. Ujú, el famoso bullying. Entonces, él ahora está entendiendo cuáles son las cosas que le están doliendo. Y eso es importante que nosotros podamos reconocer qué es lo que me duele, qué es lo que realmente me mantiene en esta profunda tristeza o lo que me está haciendo que yo me desanime o que yo me angustie. Ajá. Eso es lo que platicabas, creo que fue el primer día, cuando hablábamos de que te dije del consejo a las mujeres Ujú, y al hombre, ¿no? De que lo importante es aceptar la realidad. O sea, a los jóvenes, ¿no? Cuando te decía, ahí, ¿qué consejo le das a un joven que está frustrado porque no va a recibir su diploma este año porque no hay graduaciones por lo que está ujú, sucediendo? Entonces, número uno, o sea, acepta la realidad. No, o sea, ok, no me va a llegar esto, bueno, más adelante pasará. Es lo mismo que él estaba haciendo, Jeremías. Estaba aceptando su ujú, realidad, aunque le dolía, estaba sacando, ahora sí como dicen, el fuga, ¿no? ujú, Porque dice, ujú, he oído los muchos rumores, o sea, las críticas acerca de mí. Me llaman el hombre que vive aterrorizado, o sea, se burlan de mí, me amenazan, que si yo digo algo, me van a denunciar. Dice, y aún mis amigos, o sea, mis amigos, mis viejos amigos me vigilan y ujú. están esperando a que yo cometa algún error para tomar venganza de mí. O sea, recibió traición. O sea, para añadirle un poquito más a esto, o sea, todavía fue traicionado por sus amigos. Ujú. Sí, la desilusión. Y eso es lo que él expresa. Él está identificando lo que le duele. Pero luego vemos en el versículo 13, desde el 11 al 13, cómo Jeremías va a expresar lo que Dios es. Y eso es un punto muy importante. Nosotros podemos estar pasando momentos depresivos, pero de nuestra mente no se puede borrar quién es Dios. La experiencia y el conocimiento que tenemos de Dios se mantiene, aun cuando nuestro sistema nervioso nos traicione con sentimientos, que era lo que le estaba pasando a Jeremías. Jeremías sabía lo que era Dios y mira lo que dice en los versículos 11 al 13. Ajá. Dice, no obstante, el Señor está a mi lado como un gran guerrero. Ante él Ujú, mis perseguidores caerán y no pueden derrotarme. Fracasarán y serán totalmente humillados. Nunca se olvidará su deshonra. Oh Señor de los ejércitos celestiales, tú pruebas a los justos y examinas los secretos y los pensamientos más profundos. Permíteme ver tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Y el 13, canten al Señor, alaben al Señor, pues al pobre y al necesitado los ha rescatado de sus opresores. O sea, ujú, a pesar de la persecución terrible que él estaba pasando, o sea, él sabía en quién estaba confiado. Entonces, es lo que decías.
Número uno, acepta tu realidad y acude al gozo del Señor. Ujú. Es un proceso. Jeremías sabía que era un proceso que estaba pasando, que lo imposibilitaba en esos momentos. Él fue sincero con Dios, pero la clave es de que a él nunca perdió el concepto que tenía acerca de Dios. Aun cuando todo esto vuelve a caer en un estado depresivo donde explota y empieza a renegar del día que nació y dice, quiero morirme. Y Ajá. empieza a expresar aún más fuerte los síntomas depresivos, pero mantiene ese conocimiento y esa confianza en Dios, porque dice, tú eres el que examinas los pensamientos, lo más profundo, lo más escondido. No ofendemos a Dios con expresarle nuestros sentimientos. Jeremías sabía que podía tener esa confianza de expresarle a Dios lo que a él le dolía, las frustraciones que él tenía, lo que estaba pasando en esos momentos, porque Dios lo sabe todo. Dios conoce aún lo más profundo de nuestros sentimientos. Dios los conoce. Y mientras que nosotros tengamos firme nuestra confianza y el concepto que tengamos de Dios, puede ser que estemos pasando un estado depresivo, puede ser que nuestro sistema nervioso nos esté traicionando, pero esa misma confianza en Dios es la misma que un día nos va a ayudar a salir de todo esto. Ahí está. Pues ese es un modelo perfecto, ¿no? Ujú. O sea, desde el inicio de una depresión hasta el momento en que, o sea, te metes y te sales, ¿no? Entonces ahí está, Sí, o sea, los pasos a seguir, o sea, nos lo da la palabra de Dios. Entonces, número uno, la finalidad de todo esto es que él supo a dónde acudir, ¿no? A dónde aventarse. Si vas ahorita a comentar algo acerca de eso. sí, no sé si todavía nos da tiempo, pero podríamos hablar de que Dios fue la fortaleza de Jeremías. Jeremías supo discernir sus sentimientos. Jeremías supo saber que estaba pasando un proceso en el cual le estaba imposibilitando, pero Dios no cambiaba. Estaba cambiando su estado de ánimo, pero Dios no cambiaba. Y ese es el consejo que le podíamos dar o que le podríamos dar a la familia, a la mamá, al papá, al hijo que está experimentando esos síntomas. Eh, que a pesar de que sus sentimientos cambien, su estado de ánimo cambie, recuerda, Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo, aquel que nos ayuda, aquel que nos entiende. No le ofendemos con expresar nuestros sentimientos. Es importante que seamos sinceros con Dios, que dejemos las caretas que nos dicen, yo soy una mujer fuerte o yo soy un hombre fuerte, porque mi rol de ministerio, de trabajo, mi rol familiar me exigen que yo sea fuerte. Dios sabe que somos frágiles, Él sabe lo que hay dentro de nosotros y que nosotros podemos venir con toda la confianza para decirle, Señor, esta es la forma que me siento. Y Él, en su ayuda, nos va a amar, nos va a arropar y nos va a ayudar a salir de todo esto. Así es. Híjole, un minuto nos queda. Se fue rápido el tiempo. Sí, Hasta aquí vamos a llegar y vamos a continuar con esto en el otro video, ¿te parece? sí, claro que sí. Terminamos y pues antes de que se corte y se termine, pues gracias una vez más. Yo sé que Dios habló a los que a los que nos están viendo, escuchando. Gracias a ti por estar pues aconsejando, que Dios te usa y Dios te bendiga. Muchas gracias y nos vemos en el próximo videito. Tengo que cortarle porque se va a cortar esto. Gloria al Señor. Dios le Gracias, bendiga. Dios te bendiga. Adiós. Bye Bye. bye.